Me sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario, por no pensar lo mismo y decirlo. Voy a leer Tareas de la Juventud Comunista de Lenin. Pero antes, Tareas de la Juventud Comunista de Lenin es un discurso en la primera sesión del Tercer Congreso de Juventudes Comunistas de Rusia en 1920, que plantea las principales tareas de los jóvenes comunistas, las cuales no distan de las condiciones actuales y la necesidad de formar una nueva juventud. Aborda temas como la formación de la juventud comunista, el lazo estrecho entre la teoría y la práctica, si es necesario conservar la vieja escuela o crear una totalmente nueva, la utilización de los avances científicos para beneficio de la revolución, plantea la relación social de la educación y el trabajo, además que en el trabajo de los jóvenes es donde se genera el nuevo hombre para construir la sociedad comunista. Tareas de las Juventudes Comunistas, discurso en la primera sesión del Tercer Congreso de las Juventudes Comunistas de Rusia, Moscú, 2 de octubre de 1920. Camaradas, quisiera hablarles hoy de las tareas fundamentales de la Unión de Juventudes Comunistas y, con este motivo, de lo que deben ser las organizaciones de la juventud en la República Socialista en general. Este problema merece tanto más nuestra atención cuanto que, en cierto sentido, puede decirse que es precisamente la juventud a quien incumbe la verdadera tarea de crear la sociedad comunista. Pues es evidente que la generación de militantes educada bajo el régimen capitalista puede, en el mejor de los casos, resolver la tarea de destruir los cimientos del viejo modo de vida del capitalismo. Basado en la explotación, lo más que podrá hacer será llevar a cabo las tareas de organizar un régimen social que ayude al proletariado y a las clases trabajadoras a conservar el poder en sus manos y a crear una sólida base, sobre lo que podrá edificar únicamente la generación que empieza a trabajar ya en nuevas condiciones, en una situación en la que no existen relaciones de explotación entre los hombres. Pues bien, al abordar desde este punto de vista el problema de las tareas de la juventud, debo decir que las tareas de la juventud en general y de las uniones de juventudes comunistas y otras organizaciones semejantes en particular podrían definirse en una sola palabra: aprender. Pero claro, está que no es más que una palabra, que no responde a las interrogantes principales, a las más importantes: ¿qué y cómo aprender? Y en este problema lo esencial es que, con la transformación de la vieja sociedad capitalista, la enseñanza, la educación y la instrucción de las nuevas generaciones destinadas a crear la sociedad comunista no pueden seguir siendo lo que eran. Ahora bien, la enseñanza, la educación y la instrucción de la juventud deben partir de los materiales que nos han legado la antigua sociedad. No podemos edificar el comunismo si no es a partir de la suma de conocimientos, organizaciones e instituciones, con el acervo de medios y fuerzas humanas que hemos heredado de la vieja sociedad. Solo transformando radicalmente la enseñanza, la organización y la educación de la juventud, conseguiremos que el resultado de los esfuerzos de las jóvenes generaciones sea la creación de una sociedad que no se parezca a la antigua, es decir, la sociedad comunista. Por ello, debemos examinar en detalle qué debemos enseñar a la juventud y cómo debe aprender ésta si quiere merecer realmente el nombre de juventud comunista, cómo hay que prepararla para que sepa terminar y coronar la obra que nosotros hemos comenzado. Debo decir que la primera respuesta y la más natural parece ser que la unión de juventudes y en general toda la juventud que quiera el advenimiento del comunismo tiene que aprender el comunismo. Pero esta respuesta, aprender el comunismo, es demasiado general. ¿Qué hay que hacer para aprender el comunismo? De entre la suma de conocimientos generales, que es lo que hay que escoger para adquirir la ciencia del comunismo, aquí nos amenazan una serie de peligros, que surgen por doquier en cuanto se plantea mal la tarea de aprender el comunismo, o cuando se entiende de una manera demasiado unilateral. A primera vista, naturalmente, parece que aprender el comunismo es asimilar el conjunto de los conocimientos expuestos en los manuales, folletos y trabajos comunistas. Pero esta definición sería demasiado burda e insuficiente. Si el estudio del comunismo consistiría únicamente en
el saber lo que dicen los trabajos, libros y folletos comunistas, esto nos daría fácilmente exégetas o fanfarrones comunistas, lo que muchas veces nos causaría daño y perjuicio, porque estos hombres, después de haber leído mucho y aprendido lo que se expone en los libros y folletos comunistas, serían incapaces de coordinar todos estos conocimientos y de obrar como realmente exige el comunismo. Uno de los mayores males y calamidades que nos ha dejado en herencia la antigua sociedad capitalista es un completo divorcio entre el libro y la vida práctica, pues teníamos libros en los que todo estaba expuesto en forma perfecta, pero en la mayoría de los casos no era sino repugnante e hipócrita mentira, que nos pintaba un cuadro falso de la sociedad capitalista. Por eso sería una gran equivocación limitarse a aprender el comunismo simplemente de lo que dicen los libros. Nuestros discursos y artículos de ahora no son simplemente repetición de lo que antes se ha dicho sobre el comunismo, porque están ligados a nuestro trabajo cotidiano en todos los terrenos. Sin trabajo, sin lucha, el conocimiento libresco del comunismo adquirido en folletos y en obras comunistas no tiene absolutamente ningún valor, porque no haría más que continuar el antiguo divorcio entre la teoría y la práctica, que era el más nocivo rasgo de la vieja sociedad burguesa. El peligro sería mucho mayor todavía si quisiéramos aprender solamente las consignas comunistas. Si no comprenderíamos a tiempo la importancia de este peligro, si no hiciéramos toda clase de esfuerzos por evitarlos, la existencia de 500.000 o de 1.000.000 de jóvenes de ambos sexos que después de semejante estudio del comunismo se llamasen comunistas, causaría un gran perjuicio a la causa del comunismo. Se nos plantea, pues, la cuestión de cómo debemos coordinar todo esto para aprender el comunismo. ¿Qué debemos tomar de la vieja escuela? De la vieja ciencia. La vieja escuela declara que quiere crear hombres instruidos en todos los dominios y que enseñaba las ciencias en general. Ya sabemos que esto era pura mentira, puesto que toda la sociedad se basaba y cimentaba en la división de los hombres en clases, en explotadores y explotados. Como es natural, toda la vieja escuela, saturada de espíritu de clase, no daba conocimiento más que a los hijos de la burguesía. Cada una de sus palabras estaba adaptada a los intereses de la burguesía. En estas escuelas, más que educar a los jóvenes obreros y campesinos, los preparaba para mayor provecho de esa misma burguesía. Se los educaba con el fin de formar servidores útiles, capaces de aumentar los beneficios de la burguesía sin turbar su sociedad y sosiego. Por eso, al condenar la antigua escuela, nos hemos propuesto tomar de ella únicamente lo que nos es necesario para lograr una verdadera educación comunista. Y ahora voy a tratar de las censuras, de los reproches que se dirigen por lo común a la escuela antigua y que conducen muchas veces a interpretaciones enteramente falsas. Se dice que la vieja escuela era una escuela libresca, una escuela de adiestramiento autoritario, una escuela de enseñanza memorista. Esto es cierto, pero hay que saber distinguir en la vieja escuela lo malo de lo útil para nosotros. Hay que saber escoger lo necesario para el comunismo. La vieja escuela era libresca, obligaba a almacenar una masa de conocimientos inútiles, superfluos, muertos, que atiborraban la cabeza y transformaban a la generación joven en un ejército de funcionarios cortados todos por el mismo patrón. Pero concluir de ello que se puede ser comunista sin haber asimilado los conocimientos acumulados por la humanidad sería cometer un enorme error. Nos equivocaríamos si pensaríamos que basta con saber las consignas comunistas, las conclusiones de la ciencia comunista, sin haber asimilado la suma de conocimientos de lo que es consecuencia del comunismo. El marxismo es un ejemplo de cómo el comunismo ha resultado de la suma de conocimientos adquiridos por la humanidad. Ya habrán ustedes leído y oído que la teoría comunista, la ciencia comunista, creada principalmente por Marx, que esta doctrina del marxismo ha dejado de ser obra de un solo socialista, genial del siglo XIX, para transformarse en la doctrina de millones y decenas de millones de proletarios del mundo entero, que se inspiran en ella en su lucha contra el capitalismo. Y si preguntan ustedes por qué ha podido esa doctrina de Marx conquistar millones y decenas de millones de corazones en la clase más revolucionaria, se les dará una sola respuesta. Porque Marx se apoyaba en una sólida base de conocimientos humanos adquiridos bajo el capitalismo. Al estudiar las leyes de desarrollo de la sociedad humana, Marx comprendió el carácter inevitable del desarrollo del capitalismo, que conduce al comunismo,
Y esto es lo esencial. Lo demostró basándose exclusivamente en el estudio más exacto, detallado y profundo de dicha sociedad capitalista, asimilando plenamente todo lo que la ciencia había dado hasta entonces, todo lo que había creado la sociedad humana. Lo analizó Marx en un espíritu crítico, sin desdeñar un solo punto. Todo lo que había creado el pensamiento humano lo analizó, lo sometió a la crítica, lo comprobó en el movimiento obrero, formuló luego las conclusiones que los hombres, encerrados en los límites estrechos del marco burgués o encadenados en los prejuicios de los burgueses, no podían extraer. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cultura proletaria, si no nos damos perfecta cuenta de que solo se puede crear esta cultura proletaria conociendo exactamente la cultura que ha creado a la humanidad en todo su desarrollo y transformándola. Si no nos damos cuenta de esto, jamás podremos resolver este problema. La cultura proletaria no surge de fuente desconocida, no brota del cerebro de los que se llaman especialistas en la materia. Sería absurdo creerlo así. La cultura proletaria tiene que ser un desarrollo lógico del acervo de conocimientos conquistados por la humanidad bajo el yugo de la sociedad capitalista, de la sociedad de los terratenientes y de los burócratas. Estos son los caminos y los senderos que han conducido y continúan conduciendo hacia la cultura proletaria. Del mismo modo que la economía política transformada por Marx nos ha demostrado a dónde tiene que llevar la sociedad humana. Nos ha indicado el paso a la lucha de clases, al comienzo de la revolución proletaria. Cuando con frecuencia oímos tanto a algunos jóvenes como a ciertos defensores de los nuevos métodos de enseñanza atacar la vieja escuela diciendo que solo hacía aprender de memoria los textos, le respondemos que, sin embargo, es preciso tomar de esta escuela todo lo que tenía de bueno. No hay que imitarla, sobrecargando la memoria de los jóvenes con un peso desmesurado de conocimientos, inútiles en sus 9/10 partes, y desvirtuados el resto. Pero de aquí no sigue en modo de alguno que podamos contentarnos con conclusiones comunistas y limitarnos a aprender de memoria consignas comunistas. Hay que enriquecer indefectiblemente la memoria con los conocimientos de toda la riqueza creada por la humanidad. No queremos una enseñanza mecánica, pero necesitamos desarrollar y perfeccionar la memoria de cada estudiante dándole hechos esenciales, porque el comunismo sería una vaciedad, quedaría reducido a una fachada vacía. El comunista no sería más que un fanfarrón, si no comprendiese y asimilase todos los conocimientos adquiridos. No solo deben ustedes asimilarlos, sino asimilarlos en forma crítica, con el fin de no amontonar en el cerebro un farrago inútil, sino de enriquecerlo con el conocimiento de todos los hechos, sin los cuales no es posible ser hombre culto en la época en que vivimos. El comunista que se vanagloriase de serlo simplemente por haber recibido conclusiones ya establecidas, sin haber realizado un trabajo muy serio, difícil y grande, sin analizar los hechos frente a los que está obligado a adoptar, tiene actitud crítica, seria un comunista lamentable. Sería un comunista lamentable. Nada podría ser tan funesto como una actitud tan superficial. Si sé que sé poco, me esforzaré por saber más. Pero si un hombre dice que es comunista y que no tiene necesidad de conocimientos sólidos, jamás saldrá de él nada que se parezca a un comunista. La vieja escuela forjaba los servidores necesarios para los capitalistas. De los hombres de ciencia hacía personas obligadas a escribir y hablar al gusto de los capitalistas. Eso quiere decir que debemos suprimirla. Pero si debemos suprimirla, destruirla, ¿quiere esto decir que no debemos tomar de ella todas las cosas necesarias que ha acumulado la humanidad? ¿Quiere decir que no debemos saber distinguir entre lo que necesitaba el capitalismo y lo que necesita el comunismo? En lugar del adiestramiento impuesto por la sociedad burguesa contra la voluntad de la mayoría, nosotros colocamos la disciplina consciente de los obreros y campesinos que, a su oído, contra la vieja sociedad, unen la decisión, la capacidad y el deseo de unificar y organizar sus fuerzas para esta lucha, con el fin de crear, con millones y decenas de millones de voluntades aisladas, divididas, dispersas en la inmensa extensión de nuestro país, una voluntad única, porque sin ella seríamos inevitablemente vencidos.
Sin esta cohesión, sin esta disciplina consciente de los obreros y de los campesinos, nuestra causa es una causa perdida. Sin ella seremos incapaces de derrotar a los capitalistas y terratenientes del mundo entero. Solo no llegaríamos a construir la nueva sociedad comunista, sino ni siquiera a aceptar sólidamente sus cimientos. Así, a pesar de condenar la vieja escuela, a pesar de alimentar contra ella un odio absolutamente legítimo y necesario, a pesar de apreciar el deseo de destruirla, debemos comprender que hay que sustituir la antigua escuela libresca, la enseñanza memorista y el anterior adiestramiento autoritario por el arte de asimilar toda la suma de conocimientos humanos y de asimilarlos de modo que el comunismo sea para ustedes no algo aprendido de memoria, sino algo pensado por ustedes mismos y cuyas conclusiones se impongan desde el punto de vista de la educación moderna. Así es como hay que plantear las tareas fundamentales cuando se habla de aprender el comunismo. Para explicarles esto y a la vez aprender los problemas de método, tomaré un ejemplo práctico. Todos saben que ahora, inmediatamente después de los problemas militares, después de las tareas de la defensa de la República, surge ante nosotros el problema económico. Sabemos que es posible edificar la sociedad comunista sin restaurar la industria y la agricultura, pero que no se trata de restablecerlas en su forma antigua, hay que restaurarlas, conforme con la última palabra de la ciencia, sobre una base moderna. Ustedes saben que esta base es la electricidad, que solo el día en que todo el país, todas las ramas de la industria y de la agricultura estén electrificadas, el día en que realicen esta tarea, solo entonces podrá edificar para ustedes la sociedad comunista que no podrá edificar la generación anterior. La tarea que le corresponde es establecer la economía de todo el país, reorganizar y restaurar la agricultura y la industria sobre una base técnica moderna, fundada en la moderna sociedad y técnica, en la electricidad. Ya comprenderán que la electrificación no puede ser obra de ignorantes, y que en esto harán falta algo más que nociones rudimentarias. No basta con comprender lo que es la electricidad, hay que saber cómo aplicarla técnicamente a la industria y a la agricultura, y a cada una de sus ramas. Todo esto tenemos que aprenderlo nosotros mismos, y hay que enseñárselo a toda la nueva generación trabajadora. Esto es lo que debe hacer todo comunista consciente, todo joven que se estime comunista y se dé clara cuenta de que, por el hecho de ingresar a la Unión de Juventudes Comunistas, se ha comprometido a ayudar a nuestro partido a construir el comunismo y a ayudar a toda la joven generación a crear la sociedad comunista. Debe comprender que esto solo será posible sobre la base de la instrucción moderna, y que si no posee esta instrucción, el comunismo será un simple anhelo. El papel de la generación precedente consistía tan solo en derribar a la burguesía, criticar a la burguesía, desarrollar en las masas el sentido de odio contra ella, desarrollar la conciencia de clases, saber agrupar sus fuerzas, eran entonces las tareas esenciales. La nueva generación tiene ante sí una tarea más compleja. El deber de ustedes no es solo el de reunir sus fuerzas para apoyar el poder de los obreros y campesinos contra la invasión de los capitalistas. Esto lo tienen que hacer, lo han comprendido admirablemente, lo ve con claridad todo comunista. Pero no basta con esto, ustedes tienen que edificar la sociedad comunista. La primera parte del trabajo ha sido ya realizada en muchos terrenos. El antiguo régimen fue destruido como era preciso hacerlo. Ya no es más que un montón de ruinas, que es lo que debería quedar reducido. El terreno se encuentra ya desbrozado, y sobre este terreno la nueva generación comunista debe ahora edificar la sociedad comunista. La tarea de ustedes es la edificación y solo podrán resolverla cuando hayan dominado toda ciencia moderna, cuando sepan transformar el comunismo de fórmulas hechas y aprendidas, de memoria, consejos, recetas, directivas y programas, en esa realidad viva que otorga toda su unidad al trabajo inmediato, cuando sepan hacer del comunismo la guía de todo el trabajo político práctico. Esta es la tarea que no deben perder de vista cuando querían instituir, educar y arrastrar a toda la joven generación. Tienen que ser los primeros constructores de la sociedad comunista.
entre los millones de constructores que deben ser los jóvenes de ambos sexos. Si no incorporan a esta edificación del comunismo a toda la masa de la juventud obrera y campesina, no construirán la sociedad comunista. Y llegó ahora, naturalmente, a la cuestión de cómo debemos enseñar el comunismo y cuál debe ser el carácter peculiar de nuestros métodos. Me detendré ante todo en el problema de la moral comunista. Tienen ustedes que educarse como comunistas. La tarea de la Unión de Jóvenes de Juventudes consiste en organizar su actividad práctica de modo que al estudiar, organizarse y luchar, dicha juventud haga su educación de comunistas y la de todos los que la reconocen como su guía. Toda la educación, toda la enseñanza y toda la formación de la juventud contemporánea deben darle el espíritu de la moral comunista. ¿Pero existe una moral comunista? ¿Existe una ática comunista? Es evidente que sí. Se pretende muchas veces que nosotros no tenemos nuestra moral propia, y la burguesía nos acusa con frecuencia a nosotros comunistas, diciendo que negamos toda moral. Es una forma como cualquier otra de embrollar las ideas y de arrojar tierra a los ojos de los obreros y los campesinos. ¿En qué sentido negamos la moral y la ética? La negamos en el sentido en el que la ha predicado la burguesía, deduciéndola de los mandamientos de Dios. Claro está que nosotros decimos que no creemos en Dios, y sabemos muy bien que el clero, los terratenientes y la burguesía hablaban en nombre de Dios para defender sus intereses explotadores. O bien, en lugar de tomar como punto de partida de la moral los dictadores de la ática, los mandamientos de Dios, partían de frases idealistas o semidealistas que en definitiva se parecían extraordinariamente a los mandamientos. Nosotros negamos toda esta moral tomada de concepciones al margen de la naturaleza humana, al margen de las clases. Decimos que eso es engañar, embaucar a los obreros y campesinos y nublar sus cerebros en provecho de las terratenientes y capitalistas. Decimos que nuestra moral está enteramente subordinada a los intereses de la lucha de clases por los terratenientes y capitalistas. Necesitábamos destruirla, necesitábamos derribar a estos opresores, pero para ello debíamos crear la unidad. No era Dios quien podía crearla. Esta unión no podía venir más que de las fábricas, de un proletario disciplinado, arrancado de su viejo letargo. Solamente cuando se constituyó esta clase, comenzó el movimiento de las masas que condujo a lo que vemos hoy, al triunfo de la revolución proletaria, en uno de los países más débiles, que se está defendiendo desde hace 3 años contra el embate de la burguesía de todo el mundo. Vemos crecer en todo el mundo de la revolución proletaria. Ahora decimos, fundámonos en la experiencia, que únicamente el proletario ha podido crear una fuerza tan coherente a la que sigue a la clase campesina dispersa y fragmentada, y que ha sido capaz de resistir todas las acometidas de los explotadores. Solo esta clase puede ayudar a las masas trabajadoras a unirse, a agruparse, a hacer triunfar y consolidar definitivamente, a coronar en definitiva la construcción de la sociedad comunista. Por eso decimos que para nosotros la moral considerada fuera de la sociedad humana no existe. Es un engaño. Para nosotros la moral está subordinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado. Ahora bien, ¿en qué consiste esta lucha de clases? En derribar al zar, en derribar a los capitalistas, en aniquilar a la clase capitalista. ¿Qué son las clases en general? Es lo que permite a una parte de la sociedad apropiarse del trabajo de otra. Si una parte de la sociedad se apropia de todo el suelo, tenemos la clase de los terratenientes y de los campesinos. Si una parte de la sociedad posee fábricas, las acciones y los capitales, mientras que la otra trabaja en esas fábricas, tenemos las clases de los capitalistas y la de los proletarios. No fue difícil desembarazarse del zar, bastaron algunos días. No fue muy difícil echar a los terratenientes, pudimos hacerlos en algunos meses. Tampoco fue muy difícil echar a los capitalistas, pero suprimir a las clases es infinitamente más difícil. Subsiste aún la división en obreros y campesinos. En cuanto un campesino instalado en una parcela de tierra se apropia del trigo sobrante, es decir, trigo que no es indispensable para él ni para su ganado, mientras los demás carecen de pan, se convierte ya en un explotador. Cuanto más trigo retiene, más gana, y nada le importa que los demás tengan hambre. Cuanto más hambre tengan, más caro venderá el trigo. Es preciso que todos trabajen con un plan común, en un suelo común, en fábricas comunes y conforme con las normas comunes. ¿Es esto fácil de realizar?
Ya ven ustedes mismos que es más difícil solucionar esto que echar al zar, a los terratenientes y a los capitalistas. Para eso es preciso que el proletariado transforme, reeduque a una parte de los campesinos y atraiga a su lado a los campesinos trabajadores, con el fin de quebrar la resistencia de los campesinos ricos, que lucran con la miseria de los demás. Resulta pues que la lucha del proletariado está lejos de haber terminado, después de haber derribado al zar y expulsado a los terratenientes y a los capitalistas. Justamente el llevarla a término es el objetivo del régimen al que llamamos dictadura del proletariado. La lucha de clases continúa, solo ha cambiado de forma. Es la lucha de clases del proletariado que tiene por objeto impedir el regreso de los antiguos explotadores y unir en un todo a la dispersa e ignorante masa campesina. La lucha de clases continúa y es nuestro deber subordinarle a todos los intereses. Por eso, los subordinados nuestra moral comunista. Decimos, es moral lo que sirve para destruir la antigua sociedad explotadora y para agrupar a todos los trabajadores alrededor del proletariado, creador de la nueva sociedad comunista. La moral comunista es la que sirve para esta lucha, la que une a los trabajadores contra toda explotación y contra toda pequeña propiedad, porque la pequeña propiedad entrega a un individuo lo que ha sido creado por el trabajo de toda la sociedad. La tierra es considerada entre nosotros como propiedad común. ¿Qué ocurre si de esta propiedad común tomo una parte? Si cultivo en ella 2 veces más trigo del que necesito, si especulo con el sobrante de la cosecha, si calculo que cuanto más hambre padezcan otros, más caro me pagarán, ¿obro entonces como un comunista? No, obro como explotador, como propietario. Contra esto necesitamos luchar. Si las cosas continuasen así, volveríamos al pasado, a caer bajo el poder de los capitalistas y de la burguesía, como ha ocurrido más de una vez en las revoluciones anteriores. Para evitar que se restaure el poder de los capitalistas y de la burguesía, debemos prohibir el mercantilismo, debemos impedir que unos individuos se enriquezcan a costa de los demás. Para esto es necesario que todos los trabajadores se sumen al proletariado e instauren la sociedad comunista. Esto consiste precisamente la característica esencial de la tarea más importante de la Unión de las Juventudes Comunistas y de la Organización de las Juventudes Comunistas. La antigua sociedad se basa en el siguiente principio: saqueas a tu prójimo o te saquea él, trabajas para otro u otro trabaja para ti, eres esclavista o esclavo. Es natural que los hombres educados en semejante sociedad asimilen, por así decirlo, con la leche materna, la psicología, la costumbre, la idea de que no hay más que amo o esclavo, o pequeño propietario, pequeño empleado, pequeño funcionario, intelectual, en una palabra, humanos que se ocupan exclusivamente de lo suyo sin pensar en los demás. Si yo exploto mi parcela de tierra, poco me importan los demás. Si alguien tiene hambre, tanto mejor, venderá más caro mi trigo. Si tengo mi puestito de médico, de ingeniero, de maestro o de empleado, ¿qué me importan los demás? Si me arraso ante los poderosos, es posible que conserve mi puesto y a lo mejor pueda hacer carrera y llegar a ser burgués. Esta psicología, esta mentalidad no puede existir en un comunista. Cuando los obreros y campesinos demostraron que somos capaces con nuestra propia fuerza en defendernos y de crear una nueva sociedad, en ese mismo momento nació la nueva educación comunista, educación creada en la lucha contra los explotadores y en la alianza con el proletariado, contra los egoístas y los pequeños propietarios, contra ese estado de espíritu y esas costumbres que dicen yo busco mi propio beneficio y los demás no me interesan. He aquí la respuesta a la pregunta de cómo se debe enseñar el comunismo a la joven generación. Solo ligando cada paso de su instrucción, de su educación y de su formación a la lucha incesante de los proletarios y los trabajadores contra la antigua sociedad de los explotadores, puede esta generación aprender el comunismo. Cuando se nos ha hablado de moral, decimos, para un comunista toda moral reside en esta disciplina solidaria y unida y en esta lucha consciente de las masas contra los explotadores. No creemos en la moral eterna, denunciamos la mentira de todas las leyendas forjadas en torno de la moral. La moral sirve para que la sociedad humana se eleve a mayor altura, para que se desembarace de la explotación del trabajo. Para alcanzar este fin necesitamos de la joven generación que empezó a convertirse en hombres, conscientes en las condiciones de lucha disciplinada y encarnizada contra la burguesía. En esta lucha, la juventud formará verdaderos comunistas. A esta lucha debe ligar y subordinar en todo momento su instrucción, educación y formación.
La educación de la juventud comunista no debe consistir en ofrecerle discursos dulzones de toda clase y reglas de moralidad. No es esta la educación. Cuando un hombre ha visto a sus padres vivir bajo el yugo de los terratenientes y de los capitalistas, cuando ha participado él mismo en los sufrimientos de los que iniciaron la lucha contra los explotadores, cuando ha visto los sacrificios que cuesta la continuación de esta lucha y la defensa de lo conquistado, y cuán furiosos enemigos son los terratenientes y los capitalistas, ese hombre en ese ambiente se educa como comunista. La base de la moral comunista está en la lucha por consolidar y llevar a su terreno el comunismo. Igual base tiene la educación, formación y enseñanza comunista. Esta es la respuesta a la pregunta de cómo hay que aprender el comunismo. No creíamos en la enseñanza y en la educación ni en la formación, si éstas fuesen relegadas al fondo de las escuelas y separadas de las tormentas de la vida. Mientras los obreros y los campesinos están oprimidos por terratenientes y capitalistas, mientras las escuelas sigan en manos de los terratenientes y de los capitalistas, la joven generación seguirá ciega e ignorante. Nuestras escuelas deben dar a los jóvenes los fundamentos de la ciencia, deben ponerlos en condiciones de forjarse ellos mismos una mentalidad comunista. Deben hacer que ellos, esos hombres cultos, en el tiempo que pasan en la escuela, esta tiene que hacer de ellos partícipes en la lucha por la liberación del yugo de los explotadores. La Unión de Juventudes Comunistas tan solo será digna de su título de Unión de la Joven Generación Comunista cuando relacione toda su instrucción, su educación y formación con la parte que debe tomar en la lucha común de todos los trabajadores contra los explotadores. Porque saben ustedes perfectamente que mientras Rusia sea la única república obrera y en tanto que el resto del mundo subsista el antiguo régimen burgués, somos más débiles que ellos, que constantemente nos amenazan con nuevos ataques y que solo aprendiendo a mantener entre nosotros la cohesión y la unidad triunfaremos en las luchas futuras. Y, después de habernos fortalecido, nos daremos verdaderamente invencibles. Por lo tanto, ser comunista significa organizar y unir a toda la joven generación, dar ejemplo de educación y de disciplina en esta lucha. Entonces, podrán ustedes emprender y llevar a cabo la edificación de la sociedad comunista. He aquí un ejemplo que les hará entender mejor la cosa. Nosotros nos llamamos comunistas. ¿Qué significa la palabra comunista? Comunista viene de la palabra latina communis, que significa común. La sociedad comunista es la sociedad de todo, del suelo, de las fábricas, del trabajo. Esto es el comunismo. ¿Puede haber trabajo común si todos se explotan cada uno en su propia parcela? La comunidad del trabajo no se crea de repente. Es imposible, no cae del cielo. Hay que lograrla tras largos esfuerzos, tras largos sufrimientos. Hay que crearla y esto se crea en el curso de la lucha. No se trata aquí de un libro viejo. Nadie hubiera creído en un libro. Se trata de la experiencia personal, vivida. Cuando Kolchak y Denikin avanzaban contra nosotros, procedentes de Siberia y del sur, los campesinos estaban a su favor. El bolchevismo no les gustaba, porque los bolcheviques tomaban el trigo a los precios establecidos. Pero después de haber sufrido en Siberia y en Ucrania el poder de Kolchak y Denikin, los campesinos reconocieron que no podían elegir más que entre dos caminos: o volver al capitalismo, que los convertía de nuevo en esclavos de los terratenientes, o seguir a los obreros, que por cierto no prometen el oro y el moro, y que exigen una disciplina de hierro y una firmeza indomable en la dura lucha, pero que los libera de la esclavitud de los capitalistas y de los terratenientes. Cuando incluso los campesinos, sumidos en la ignorancia, lo comprendieron y sintieron por su propia experiencia, después de esta dura lección, se hicieron partidarios conscientes del comunismo. Esta misma experiencia es la que la Unión de Juventudes Comunistas debe tomar como base de toda su actividad. He respondido ya a los puntos que debemos aprender y qué es lo que debemos tomar de la vieja escuela y de la antigua ciencia. Tratará también de contestar a la cuestión de cómo aprender esto, solo ligando indisolublemente y en todo momento la instrucción, la educación y la formación de la juventud a la lucha de todos los trabajadores contra los explotadores. Con algunos ejemplos extraídos de la experiencia del trabajo de ciertas organizaciones de la juventud, quisiera mostrarles ahora con la máxima claridad cómo debe hacerse la educación del comunismo. Todo el mundo habla de la liquidación del analfabetismo. Como saben,
En un país de analfabetos es imposible construir una sociedad comunista. No basta con el poder de los soviets de una orden, o con que el partido lance una consigna, o que determinados contingentes de los mejores militantes se dediquen a esta área. Es preciso que la joven generación ponga también manos a la obra. El comunismo consiste en que la juventud, los muchachos y las muchachas pertenecientes a la Unión de Juventudes, se digan: he aquí el trabajo que nosotros debemos realizar. Nos agruparemos e iremos a todos los pueblos a liquidar el analfabetismo, para que la próxima generación no tenga analfabetos. Aspiramos a que toda iniciativa de la juventud en formación se dedique a esta obra. Ustedes saben que es imposible transformar rápidamente la Rusia ignorante e iletrada en una Rusia instruida, pero si la Unión de Juventudes pone en ello su empeño, si toda la juventud trabaja por el bienestar de todos, los 400.000 jóvenes que la componen tendrán el derecho de llamarse Unión de Juventudes Comunistas. Otra de sus misiones es, después de haber asimilado uno u otro conocimiento, la de ayudar a otros jóvenes que no han podido desembarazarse por sí mismos de las tinieblas de la ignorancia, ser miembros de la Unión de Juventudes Comunistas, es poner su trabajo y su inteligencia al servicio de la causa común. En esto consiste la educación comunista. Solo por este trabajo se convierte un muchacho o una muchacha en verdaderos comunistas. Solo si obtienen en esta labor resultados prácticos llegarán a ser comunistas. Tomen, por ejemplo, el trabajo de las huertas suburbanas. ¿No es esta una obra de primerísima importancia? Esta es una de las tareas de la Unión de Juventudes Comunistas. Al pueblo pasa hambre. En fábricas hay hambre. Para salvarnos del hambre es preciso desarrollar la horticultura, pero la agricultura se hace a la antigua. Y ahora es preciso que los elementos más conscientes pongamos manos a la obra y verán ustedes entonces crecer el número de huertas, aumentar su superficie, mejorar el rendimiento. En este trabajo debe practicar activamente la Unión de Juventudes Comunistas. Cada una de sus organizaciones y sus células deben de ver esto su deber inmediato. La Unión de Juventudes Comunistas debe ser el grupo de choque que en los terrenos aporte su ayuda y manifieste su iniciativa, su espíritu emprendedor. La unión debe ser tal que todos los obreros vean a sus miembros gente cuya doctrina les sea tal vez incomprensible, en cuyas ideas no crean tal vez inmediatamente, pero cuyo trabajo real y cuya actividad muestren que son ellos los que indican el verdadero camino. Si la Unión de Juventudes Comunistas no sabe organizar así su labor en todos los terrenos, es que se desvía hacia el antiguo camino burgués. Necesitamos ligar nuestra educación a la lucha de los trabajadores contra los explotadores, con el fin de ayudar a los primeros a resolver los problemas derivados de la doctrina comunista. Los miembros de las juventudes deben consagrar todas sus horas de ocio a mejorar el cultivo de las huertas, a organizar en una fábrica cualquiera las instrucciones de la juventud, etc. De nuestra Rusia pobre y miserable queremos hacer un país rico, y es preciso que la Unión de Juventudes Comunistas una su formación, su instrucción y su educación a la labor de los obreros y los campesinos, y que no se encierre en sus escuelas ni se limite a leer libros y folletos comunistas. Solo trabajando con los obreros y los campesinos se puede llegar a ser un verdadero comunista. Es preciso que todos vean que cualquiera de los miembros de las juventudes comunistas es instruido y que al mismo tiempo sabe trabajar. Cuando todos vean que hemos eliminado de la antigua escuela la vieja pérula, que la hemos reemplazado por una disciplina consciente, que todos nuestros jóvenes participan en los sábados comunistas, que utilizan los huertos suburbanos para ayudar a la población, empezarán a considerar el trabajo de un modo distinto a como lo consideraban antes. Los miembros de las juventudes comunistas deben, en su pueblo y en su barrio, aportar su contribución, por ejemplo, un pequeño ejemplo, al mantenimiento de la limpieza o la distribución de víveres, como se hacían las cosas en la vieja sociedad capitalista. Cada uno trabajaba solo por sí. Nadie se ocupaba de si había ancianos o enfermos, o si todos los quehaceres de la casa recaían sobre una mujer, que por ello estaba esclavizada y aplastada. ¿Quién tiene el deber de luchar contra todo esto? La Unión de Juventudes Comunistas, que debe decir: nosotros transformaremos esto, organizaremos destacamentos de jóvenes que ayudarán en los trabajos de limpieza, en la distribución de víveres, recorriendo sistemáticamente las casas, que trabajarán en forma organizada para el bien de toda la sociedad, repartiendo con acierto las fuerzas y demostrando que el buen trabajo es el trabajo organizado. La generación que tiene ahora alrededor de 50 años no puede pensar en ver la sociedad comunista. Habrá muerto antes. Pero la generación que tiene 15 años verá la sociedad comunista y
y será ella la que la construya. Y debe saber que la construcción de esta sociedad es la misión de su vida. En la antigua sociedad el trabajo se hacía por familias aisladas y nadie lo coordinaba, como no fuesen los terratenientes y los capitalistas, opresores de la masa del pueblo. Nosotros debemos organizar todos los trabajos por sucios o duros que sean, de suerte de cada obrero, cada campesino, y se digan, yo soy una parte del gran ejército del trabajo libre y sabré, sin terratenientes y sin capitalistas, organizar mi vida, sabré insaturar el régimen comunista. Es preciso que la Unión de Juventudes Comunistas eduque a todos desde la edad temprana en el trabajo consciente y disciplinado. Solo entonces podremos esperar que los objetivos que nos proponemos sean alcanzados. Debemos tener en cuenta que hacen falta por lo menos 10 años para electrificar el país, para que nuestra tierra arruinada pueda aprovechar las últimas conquistas de la tecnología. Pues bien, la generación que tiene hoy 15 años y que de aquí a 10 o 20 vivirá en una sociedad comunista, debe organizar su educación de manera de cada quien en cada pueblo o ciudad la juventud resuelva prácticamente una tarea de trabajo colectivo, por minúsculo, por simple que sea. A medida que esto se realice en cada uno de los pueblos, a medida que se desarrolla la emulación comunista, a medida que la juventud muestre que sabe unir sus esfuerzos, quedará asegurado el éxito de la edificación comunista. Solo considerando cada uno de sus actos desde el punto de vista de este éxito, solo preguntándose constantemente si lo hemos hecho todo para llegar a ser trabajadores unidos y conscientes, solo a través de este largo proceso agrupará la Unión de Juventudes Comunistas el 500.000 de sus miembros en un gran ejército de trabajo y merecerá el respeto general.